Participaremos ahora de la presentación del libro publicado por CLAIS y UNESCO, La solidaridad como futuro de la educación, perspectivas desde la experiencia iberoamericana del aprendizaje-servicio. Les informamos que escaneando el código QR que se ve en la pantalla, podrán acceder a la biblioteca de publicaciones de CLAIS y encontrar allí la versión digital de esta publicación de UNESCO y CLAIS que recibieron junto a la bolsa de materiales. Bueno, ya se escriben, se aprovechan y se escriben. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica innovadora que permite simultáneamente contribuir con la mejora de la calidad de vida de muchas comunidades y a mejorar la calidad de la oferta educativa formal y no formal. A través de los proyectos de aprendizaje-servicio, niños, adolescentes y jóvenes pueden aplicar lo aprendido en las aulas al servicio de las necesidades de su comunidad. A la vez, la acción solidaria realizada en contextos reales les permite a los participantes aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias para la vida, el trabajo y la participación ciudadana. Expondrán en este panel Selmira May, de UNESCO, América Latina, Elena Massat, de CLAIS, y María Nieves Tapia, directora de CLAIS. Nos acompañará con sus comentarios el doctor Daniel Filmus, director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Modera este espacio Luz Abrug, a quien le damos la palabra para que pueda dar comienzo a este momento. Muchas gracias. Bueno, qué mejor que presentar un libro, y un libro como este, de aprendizaje-servicio, no solamente desde CLAIS, sino realizado en conjunto entre CLAIS y UNESCO. Para nosotros es una alegría, es un orgullo poder presentar este libro que fue un sueño. Quienes estuvieron el año pasado, ¿se acuerdan que antes levantaron la mano? Quienes estuvieron el año pasado, a lo mejor recuerden un panel similar en el que estaba Nieves y estaba Selmira. No. ¿Cómo? Estaba Selmira. ¿O estaba Selmira? Hace 2 años. Bueno, algo así. Hablándonos sobre el informe de UNESCO 2021, reimaginar nuestro futuro juntos, un nuevo contrato social para la educación. Y a partir de ahí empezamos a pensar, Selmira decía, ustedes están haciendo lo que dice este informe. Y a partir de ahí surgió este sueño, esta idea de poner en diálogo lo que dice este informe con la experiencia de todos ustedes y todos nosotros en toda la región. Y así surge la solidaridad como futuro de la educación, que tienen todos ustedes en sus bolsas, que pueden descargar de ese QR. Y entonces, la invitación hoy es a conversar con quienes crearon esta publicación. Entonces, vamos a escuchar a Selmira May, vamos a escuchar a Elena Massat, que fue quien estuvo a cargo de recopilar, de recopilar las experiencias, de ponerlas en común, y vamos a escuchar. Teníamos intenciones de que fuera a 2 comentaristas, vamos a escuchar a uno de los comentaristas que tuvimos el lujo de tener en esta publicación, que es Daniel, después voy a presentar a cada uno más formalmente. Teníamos previsto que estuviera también Oscar Guilione, que es el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, pero nos avisó que no, de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, sí. Lamentablemente no puede acompañarnos, pero bueno, nuestra intención era que pudieran estar presentes 2 de los comentaristas. Entonces, estoy viendo si me olvido de algo. Me parece que estamos para empezar a conversar. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Selmira May. Selmira es especialista del Programa para Educación de UNESCO Montevideo. Es formada en Ciencias por la Universidad de la República de Uruguay, con una maestría de la Universidad de Loughborough en Reino Unido y otra en curso de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Sus principales áreas de interés incluyen la innovación para la mejora de la calidad de los aprendizajes en los diferentes niveles y ámbitos, y con especial interés en el desarrollo de competencias para los desafíos del mundo futuro. El trabajo de traducir las recomendaciones y marcos globales en acciones concretas de apoyo a los sistemas educativos de la región son parte de sus tareas cotidianas. Ha sido conferencista en numerosas instancias a nivel regional e internacional, colabora en forma constante con publicaciones y documentos sobre la educación en la región y es parte de varios consejos técnicos y académicos orientados a pensar en la innovación educativa. Selmira, te escuchamos. Bueno,
Muchas gracias. Siempre me hace mucha gracia cuando me presentan, porque creo que lo que soy y lo que me gusta tiene mucho más que ver con lo que hay en ese libro, por ejemplo, que con lo que estudié, con lo que no estudié, con lo que hago todos los días. O quizás sí tiene que ver con lo que hago todos los días. Pero bueno, empiezo por decirles buenos días, por saludar a la mesa, por saludar a todos los presentes y en particular al equipo de CLAIS por invitarnos nuevamente a participar de este encuentro, a participar del seminario, donde, como decía Nieves, hace 2 años, en otro salón, que yo decía, no era el mismo, era el de los 20 años, ¿no? El de la celebración de los 20 años de CLAIS. Yo me sentaba por primera vez a hablar de aprendizaje y servicio solidario. ¿Por qué me habían invitado? Porque en el año 2021, más o menos, se publica un informe de la UNESCO. La UNESCO, en educación en particular, tiene esta maravillosa costumbre de cada muchos años convocar a expertos, a hacedores de políticas, personas que han sido autoridades de la educación en sus respectivos países, a pensar la educación que necesitamos. Y así surgen numerosos informes, algunos más famosos que otros, pero todos excelentes que recomiendo mucho, el informe de la Comisión Fogg, el informe de la Comisión Delors. Los conocerán más por los 4 pilares de la educación, el aprender a ser, a hacer, a aprender a convivir. Y ahí dice hacer, es un juego de palabras, y a vivir juntos, a convivir. Todas cuestiones que cuando uno las vuelve a pensar 10 años después, cuando sale otro informe, siguen tan vigentes como el día que se escribieron. Estamos hablando de que el informe de la Comisión Delors es del año 95, 96, y cuando nos sentamos a pensar el por qué y el para qué de la educación, algo que hicimos con Nieves hace poquito tiempo, hace unas poquitas semanas en Montevideo, uno siempre vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Para qué aprendemos? Y entonces en ese momento me dice Nieves, tenemos que saber quién escribió ese capítulo del libro donde habla de el aprendizaje y servicio como una pedagogía para la innovación, para enfrentar el mundo actual. Y parece como extraño pensar que en algo tan propio de la esencia del ser humano, ¿no? Que es el servir, el trabajar con otros, el colaborar, sea algo que hoy lo estamos pensando como algo para mejorar la educación que necesitamos para el mundo en el que estamos viviendo y este mundo en el que se nos desafía permanentemente con cambios, algunos que todavía nos resultan incómodos, desconocidos, el desafío medioambiental, el cambio climático, cosas que escuchamos todos los días. ¿Estamos preparados? ¿Lo conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo incorporamos? El mundo y la polarización del mundo global, lo que se nos plantea hoy, cómo vivir en un mundo global, porque no podemos ser ajenos a eso por muchísimas razones, porque hoy somos ciudadanos en el mundo, porque la tecnología nos ha permitido, otro de los grandes desafíos con los que convivimos, nos han dado la posibilidad de vivir como ciudadanos globales con lo bueno y lo malo que significa eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cómo están preparados nuestros sistemas educativos para formar esos ciudadanos globales? Entonces, ¿cómo, además de lo que ya teníamos que hacer en los sistemas educativos, yo siempre digo, otra cosa más, ¿no? Todos dirán lo mismo. Además de todo la responsabilidad que tenían los sistemas educativos de nuestra región y que venían con muchísimo trabajo enfrentando desde hace muchísimos años, se nos suman estos desafíos del nuevo mundo, que ya no son tan nuevos, ¿no? Del mundo cambiante, del mundo más vertiginoso. Y también debemos apropiarnos de eso desde los sistemas educativos y enseñar o ayudar a aprender distinto y ayudar a aprender estas cuestiones. Y es así como estas nuevas pedagogías que, según la UNESCO, tienen que ver con cooperar, con ser solidarios, con pensar en el otro, con pensar en que el mundo no es solo nuestro, que hay generaciones que vienen atrás de la nuestra que también necesitan un mundo sostenible. Nos trae esto y nos pone como en la cara el aprendizaje y servicio solidario. Y así nace esta amistad con CLAIS, esta amistad con Nieves y con todo su equipo. Y como yo además siempre digo, soy material dispuesto, me dijeron, ¿y cómo hacemos para recopilar
estas experiencias? ¿Cómo hacemos para mostrar lo que pasa? Hoy hablábamos, a veces la UNESCO peca de, siempre dicen, los libros de la UNESCO. Y los libros de la UNESCO a veces son millones y millones de pilas de libros que están allá amontonados y que después nunca nadie más tocó. El verdadero valor de estos libros es poder darles un espacio y una luz a un montón de experiencias que personas como nosotros llevan a cabo todos los días en las escuelas, fuera de las escuelas, en las comunidades, con el objetivo de aprender a ser mejores ciudadanos, diría yo. Entonces, que si nosotros no nos tomamos el trabajo de recopilarlas, probablemente no lleguen a muchos de ustedes. Bueno, muchos de ustedes son protagonistas también, hay que decirlo. Algunos serán protagonistas de estas historias, pero es responsabilidad nuestra y ahí es responsabilidad de la UNESCO el poder hacer que estas experiencias salgan de esos pequeños lugares donde ocurren, o grandes lugares, porque son pequeños lugares donde ocurren grandes cosas, y sirvan también para inspirar a otros, y sirvan también para inspirar a las políticas públicas. ¿Por qué no? Porque hoy hablábamos, las políticas públicas a veces dialogan en niveles, son los niveles que en donde tienen que dialogar las políticas públicas claramente, pero necesitan también alimentarse de lo que pasa, porque pasa mucho y se sabe poco de lo que pasa. Entonces, esa fue un poco la aventura en la que nos embarcamos, pero justamente con ese objetivo, ¿no? de poder dar a conocer lo lindo y lo mucho que pasa en cada una de las comunidades, en cada una de las escuelas, en cada uno de los espacios donde se da intencionalmente o no el aprendizaje, donde ocurre el aprendizaje y que nos enseñan otra forma de aprender. Y yo diría de aprender para un mundo mejor también, ¿no? De aprender a crear un mundo mejor. Decirles también que mucha gente que hoy está, bueno, alguna de digamos, protagonistas de experiencias, otras personas que se encargaron, y otra persona en particular que después nos va a hablar, que se encargó de sistematizar esas experiencias. También decíamos hace un rato en conversación entre nosotras que cuánto nos cuesta en la educación sistematizar lo bueno que hacemos. A veces porque no sabemos, a veces por falta de tiempo, pero muchas de las experiencias valiosas que se dan en los espacios de aprendizaje se pierden. Entonces, creemos que esto también es una buena práctica de no dejemos que se pierda todo eso bueno que pasa, ¿no? Entonces, alguien se ocupó de sistematizarlo y también mucha gente valiosa que confía en nosotros y en nuestro trabajo se ocupó de leer esas experiencias y de comentarlas. Por eso tiene como muchos puntos de luz, digamos, esta publicación, ¿no? Porque recopila, porque hizo que mucha gente se enterara de lo que era el aprendizaje y servicio solidario, y hablo por muchos de los expertos que yo tuve que contactar desde la UNESCO para pedirles por favor que nos hicieran sus comentarios, y descubrieron lo que estaba ocurriendo y cuál era esa otra forma de hacer las cosas. Entonces también creo que hicimos esa tarea de dar a conocer otra forma de enseñar o de aprender, y ahí en representación de todos ellos tenemos a Daniel Filmus hoy sentado acá que nos va a comentar después cómo fue, así que fue una pequeña maratón la que nos mandamos para que esto estuviera listo hoy. Ayer Nieves me mandaba un video en vivo del libro que abría y cerraba, o sea, no era ya el PDF que teníamos pronto, sino que era un libro de verdad. Pero ya como para ir cerrando el porqué, el cómo, el origen, el cómo y el por qué llegamos a esto, hace un rato me preguntaban las chicas, ¿por qué UNESCO con una ONG? ¿Por qué no UNESCO con una ONG? Yo siempre digo que creo de alguna manera la UNESCO tiene esa obligación de hacer, entre otras tantas, ¿no? Pero de hacer llegar el conocimiento a quienes, a todos, democratizar de alguna manera el acceso al conocimiento, esos conocimientos, de ser un repositorio de buenas experiencias, eso lo es, de poder hacer llegar esto, ojalá alimentar las políticas públicas, que es otro rol que tiene la UNESCO, y esa publicación va a servir para eso. Entonces, la respuesta es ¿por qué no la UNESCO? ¿No? Nos parece que es donde tenemos que estar y que también es otra forma de acercar el trabajo que hacemos a que
quienes hacen la educación todos los días. Así que, ¿por qué no UNESCO? Yo me siento más que honrada de que CLAIS haya confiado en nosotros para hacer esta publicación. Y por supuesto, como cualquiera que tiene la posibilidad de presentar un producto como este, sumamente orgullosa de haber sido parte del proceso y muy agradecida a todos los que colaboraron con nosotros. Así que ojalá no solamente lo lean, lo disfruten, sino que lo den a conocer, que todas estas experiencias vean la luz a través de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Selmira. Bueno, y Selmira empezó a contarnos sobre la estructura del libro. Ahora Elena Massat, a quien voy a presentar en un momento, va a contarnos un poco más sobre la estructura del libro y nos va a presentar muy brevemente algunas de las experiencias. Y aprovecho esta cuestión de las experiencias para hacer un agradecimiento especial y un reconocimiento especial a la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio Solidario, porque cuando les contamos este sueño que mencionaba antes, o esta idea loca que les mencionaba antes, la Red Iberoamericana dijo, cuenten con nosotros. Y entonces, cuando les pedimos experiencias, estas experiencias de aprendizaje y servicio de calidad de las que hablaba Selmira, empezaron a llegarnos experiencias de distintas partes del mundo que ahora Elena nos va a contar. Elena Massat se graduó como profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, trabajó como docente en instituciones de educación secundaria y superior, fue periodista, editora y se dedica a la consultoría. Fue miembro del área de publicaciones del Programa Nacional de Educación Solidaria, del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y desde 2004 colabora en el área de publicaciones de CLAIS, donde, entre otras tareas, produjo y redactó diversos libros de experiencias de aprendizaje y servicio. Cuando ustedes ingresen a la parte de recursos en nuestra página web, van a ver que el nombre de Elena aparece por todos lados porque tiene la suerte y la capacidad de ser una gran sintetizadora de buenas experiencias de aprendizaje y servicio. Elena. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Con este? Sí, clic. Ok. Hola, buenos días. Sí, lo mío son las experiencias de aprendizaje y servicio. Antes de empezar a hacer este sobrevuelo sobre el libro, lo primero que quiero hacer es recomendar enfáticamente la lectura de este libro, que es una maravilla. Como dijo Selmira, se trata de este diálogo entre UNESCO y CLAIS. Consiste en este caso en que el libro está estructurado en torno a 9 afirmaciones hechas en el documento de UNESCO del 22, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que este libro está dividido en 9 capítulos, cada uno de esos capítulos lo encabeza una de las afirmaciones. Continúan la tarea que me tocó a mí, que es sintetizar, redactar experiencias de aprendizaje y servicio, experiencias educativas que ilustraban esa afirmación, y a continuación vienen los comentarios de los especialistas, voilà, uno acá que tenemos acá a la derecha, la suerte de que nos acompañe. Bueno, estas experiencias son experiencias que se han desarrollado a lo largo de los últimos 25 años, algunas han durado un año, otras siguen en vigencia, pertenecen todas al ámbito iberoamericano, y si bien el libro hace foco en la escuela, como se sabe, como la mayoría de ustedes sabrá, esta es una pedagogía que se puede desarrollar en todos los niveles educativos y en todas las modalidades educativas. Entonces va a haber ejemplos de todos estos casos. ¿Por qué empiezo por recomendar su lectura? Miren, en este libro se mencionan más de 100 instituciones que desarrollan experiencias de aprendizaje y servicio. Una institución no equivale a una experiencia porque hay instituciones que desarrollan muchísimas experiencias, por ejemplo, tomemos la UBA por mencionar solo alguna.
Por supuesto, no tan desarrolladas todas en su totalidad, pero en todos los casos ustedes van a encontrar los links a las publicaciones, a los textos o al material audiovisual, donde pueden zambullirse en la experiencia total. O sea que este libro, que es precioso, tiene un montón de información. Es decir, es un libro riquísimo. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque los comentarios son realmente iluminadores. Y por último, y principal en realidad, es porque leer experiencias hace bien. Nos conecta con el lado luminoso de la humanidad, con las personas que no, como decía Nieves hace un rato, no dicen qué barbaridad, sino que ponen su inteligencia al servicio de los otros. Y sobre todo en un momento tan sombrío como el que está pasando nuestra casa común. De hecho, hay una cosa muy notoria, y que creo que lo decía de alguna manera Selmira recién, es cómo se nota el entusiasmo de las y los comentaristas cuando les toca hablar. Se entusiasman, ellos leen y se entusiasman. Yo creo que esto es una cosa fundamental, por eso le agradezco a Nieves que una vez más, desde 2005, me convoque a esta parte de las experiencias. Bueno. A ver. No. No sé qué está pasando. Ahí está. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, es recorrer someramente el eje del índice del libro y elegimos una experiencia única para que ustedes se hagan una idea de qué se trata. Este primer capítulo dice: reimaginar el futuro juntos exige pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad. Este capítulo, uno de los comentaristas, Pucho Rovira, cito, dice: esta frase y el aprendizaje de servicio solidario tienen tanta relevancia para una educación preocupada por avanzar hacia lo que todavía no existe, hacia lo que de momento es tan solo un sueño. Y eso es lo que... Dale. A ver, esto... Acá, sí. Ah, bueno. Sentate. No, yo voy, Nieves. Quédate. Bueno, sentate acá, en medio entonces. Sí, bueno, esto es lo que pasó con la experiencia que se realizó en el Jardín de Infantes 904 de Los Toldos, que es una localidad bonaerense. La experiencia se llamaba una plazoleta educativa, recreativa e histórica. Frente al edificio escolar había un terreno anegado. En ese terreno se construyó una plaza en la que participaron desde la municipalidad hasta el jardín, pasando por distintas instancias de la comunidad. Como decía la frase, fue una actividad que convocó la cooperación de toda la comunidad. Pero yo me voy a abocar a lo que hicieron los niñitos estos. Estos nenes y nenas dibujaron la plaza que soñaban. Produjeron los retoños de los arbolitos que iban a plantar en la plaza, que plantaron con sus familias. Produjeron las lombrices californianas para abonar el terreno de las plantas que cuidarían. Practicaron escritura y aprendieron a identificar las especies y practicaron escritura haciendo la cartelería para
identificarlas y además en la radio contaron el proyecto. Es decir, fueron capaces de hacer, no solo de poner en práctica todos esos conocimientos, sino, como dice la frase, de imaginar algo que no estaba. En ese terreno anegado, baldío, nació La Colorada, la Plaza La Colorada. Bueno, el capítulo 2 hace eje en la necesidad de un aprendizaje participativo, colaborativo e interdisciplinario para resolver problemas. En este caso, trajimos la experiencia de la Ecoescuela Granadina, Granada, España, La Inmaculada, y la experiencia es una experiencia de primaria, hermosa también, que se llama Nuestro río te necesita. Estos chicos y chicas fueron al río, vieron que estaba totalmente contaminado por el vertido de aguas servidas. En su clase de química tomaron muestras, analizaron el nivel de contaminación, hicieron jornadas de limpieza de las orillas, catalogaron los desechos, armaron una campaña para la cual, de concientización del uso de los desechos, y entonces hicieron folletería para comunicarla. Escribieron una nota a la municipalidad para que instalara una planta para procesar las aguas servidas, que terminó en una manifestación con pancartas. Los chicos participaron, aparecieron en los medios, en la tele, en Salar, que es el pueblo donde transcurrió esto. Como decía Nieves antes, fíjense el aprendizaje de participación ciudadana que tienen estos chicos y la experiencia anterior. El capítulo 3 desarrolla muy pormenorizadamente cómo... No puedo. Lo más rápido que puedas. Las experiencias de aprendizaje-servicio pueden desplegarse en los distintos niveles educativos. Entonces, acá tenemos de vuelta una escuela, un centro de educación uruguayo en el límite entre Canelones y Montevideo, un centro de formación para el trabajo, donde los estudiantes de carpintería también transformaron una plaza en un terreno baldío en una plaza, un espacio para todos. Es particularmente interesante en este caso que estos chicos que provienen de ámbitos precarizados pudieran apropiarse del espacio del barrio, fueran mirados de otra manera, aprender a cuidar y sentirse útiles y respetados quizás por primera vez. Voy a tratar de acelerar un poco porque acá esta gente que tengo a la derecha me está apuntando, ustedes no lo ven, pero me están apuntando para que yo apure. Bueno, no quiero hablar de esta escuela, sí. El capítulo 4 habla de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y el ejemplo que trajimos es de un liceo chileno que ilustra muy bien el Objetivo de Desarrollo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico inclusivo y sostenible. En una población, en un territorio de población básicamente aymara, la población produce desde hace muchos años un vino artesanal que se llama Pintatani, pero claro, por ser artesanal tenía muchas dificultades para la comercialización. Entonces el liceo Valle de Codpa, en articulación con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, hizo este taller donde las y los estudiantes
controlan el proceso de producción de manera de garantizar que cumpla las normas legales para venderlo con tranquilidad, con lo cual la comercialización creció enormemente. Voy a ver qué me salteo. Este no, 5, 6, este es mi preferido, este no lo puedo saltear porque es mi preferido. Acá el capítulo 6 habla de uno de los aspectos para mí más interesantes del aprendizaje-servicio, que es la solidaridad horizontal. Esto significa, me parece, para mí fue una revelación, Nieves Gracias, 2006, un antes y un después, es el respeto, que es creo que es uno de los aspectos más difíciles, es el respeto por el saber del otro, de ese otro, de esa comunidad en la que vamos a intervenir. Es decir, los estudiantes tienen que abordar el servicio con un espíritu de humildad y libre de paternalismos. Esto que es tan difícil, y probablemente sea más difícil en el nivel superior, por razones obvias, por eso me interesó traer esta experiencia que realizan en la Universidad de Salta, donde los estudiantes tenían que ir para aprobar la asignatura de energías renovables, fabricar un dispositivo de aprovechamiento de energías renovables, vieron que en una población fundamentalmente colla, las mujeres lavaban la ropa en un arroyo de deshielo, se congelaban las manos. Entonces, la propuesta de ellos, el proyecto que armaron fue hacer paneles solares en las viviendas. Cuando lo propusieron en la comunidad, los varones estuvieron de acuerdo, pero ellos los estudiantes habían visto a las mujeres lavar la ropa y por eso querían que fueran las mujeres las que respondieran. Cuando las mujeres se animaron a responder, dijeron que no querían eso, porque para ellas la reunión en el arroyo era la oportunidad de conversar, contarse novedades y demás. Entonces, los estudiantes rehicieron el proyecto e hicieron un lavadero con paneles solares con el cual resolvieron el problema del agua caliente, el agua fría, perdón, y sin perder el respeto por las costumbres. Voy a saltear un montón de cosas que tenía para decir y voy a ir al último capítulo para cerrar. El último capítulo es el de la reelaboración de la organización escolar. Esto es la institucionalización del aprendizaje y servicio solidario. Esto sí que es difícil. Acá seguramente si les preguntáramos a muchas de las personas que hacen aprendizaje de servicio se han encontrado con resistencias entre docentes, directivos, inspectores y demás para salirse de su zona de confort, pero en algunos casos se logra con mucha batalla institucionalizar. Incluso se ha logrado transformar el proyecto educativo institucional en proyecto educativo institucional solidario. Y por eso quiero cerrar con la escuela Neuenn-Peumann, donde la directora dice esto: acá no necesitamos hablar de aprendizaje-servicio. No lo mencionamos, está totalmente incorporado, es la manera en la que trabajamos. Junto al mapa curricular de materias y talleres siempre está lo solidario. Desde el inicio de la escuela es así. Entonces, para cerrar, vuelvo a lo que decía Puig Rovira en el primer capítulo.
esto de reimaginar y llevar un sueño a la realidad. No casualmente en Nehuen Peuman, en mapuche, quiere decir la fuerza de un sueño. Esta es una escuela que imaginó una educación solidaria, la soñó y la hizo realidad. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Desde ya que todos los capítulos son absolutamente ricos y enriquecedores. Ahora no hubo tiempo de que Elena describiera cada uno de ellos, pero por favor no se los pierdan porque todos están buenísimos, tienen experiencias buenísimas y comentarios espectaculares. Una cosa importante que me avisaron recién es que el código QR que pusimos al principio no era correcto. Estamos consiguiendo el correcto. Encuentran la publicación en nuestra página web, pero olvídense de ese QR, ya vendrá el bueno. Hablaba de comentadores y entonces decíamos, hay una serie de comentadores, muchos de ellos que saben sobre aprendizaje-servicio y comentan, comentan las experiencias y demás, y muchos de ellos que no vienen del campo del aprendizaje-servicio y que también comentan, y sucede este descubrimiento del que hablaba Elena. Hoy nos acompaña Daniel Filmus, que fue uno... Bien, pido disculpas entonces. Entonces, cambio de planes. Nos va a hablar Nieves Tapia, a quien ya presentaron antes. Adelante. Gracias, Luz. A ver, tuvimos, como contó Selmira, esta idea hace 2 años. Después de la presentación de Selmira, Selmira me dice, en el panel que yo comenté, estaban poniendo en práctica lo que escribieron en la teoría los grandes sabios de la educación que hicieron el documento de UNESCO, y a partir de ahí surgió la posibilidad de este diálogo. Yo ya hablé mucho de la primera parte de la mañana, así que voy a ser muy breve. Lo que quería justamente era presentar un poco, así como Elena presentó la parte de las experiencias, presentar a quienes les comentaron. Antes, muy rápidamente, decir un agradecimiento que ya fue dicho, que Luz lo mencionó, pero que me parece interesante que la Red Iberoamericana se movilizó para este libro y es de alguna manera coautora con Selmira y conmigo y con los comentaristas de esta obra, pero también que cuando ustedes la vean van a ver que Argentina, Uruguay y España tienen más experiencias que otros países. Y esto no es casualidad y tiene que ver con lo que le escuchamos decir antes a Sergio Rial. Argentina, Uruguay y España tienen desde hace años premio presidencial en el caso de Argentina, concurso en el caso de Uruguay, premio en el caso de España, que les ha permitido compilar y sistematizar centenares de experiencias. Y entonces yo me acuerdo cuando nos llegó la respuesta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, en donde para cada frase de la UNESCO había por lo menos 5 experiencias distintas, y hubiéramos podido hacer un libro solo de España. Muchas gracias. Y también países en donde quizás el aprendizaje-servicio está recién empezando a difundirse, pero que ya tenían alguna experiencia que valía la pena rescatar. Entre los comentadores, como decía Selmira, tratamos de hacer un combo entre especialistas que llevan muchos años trabajando en el campo del aprendizaje-servicio, como los especialistas de la Universidad de Barcelona. Acá la tenemos a Marcela Romero. ¿Dónde estás, Marcela? Marcela es una de las comentadoras y fue una de las pioneras del aprendizaje-servicio en Chile. Y también gente que son renombrados especialistas en educación en general y que en sus artículos se nota la sorpresa de su encuentro con las experiencias de aprendizaje-servicio. Y esto yo lo quería subrayar y agradecerle especialmente a Selmira, porque me parece que para nosotros como comunidad del aprendizaje-servicio, esta alianza con UNESCO
y que UNESCO dé visibilidad a la pedagogía del aprendizaje-servicio, pero también a cómo se practica el aprendizaje-servicio en Iberoamérica, es una oportunidad enorme para darnos a conocer en nuevos círculos, para aprovechar este libro para hacer propaganda en el mejor sentido de la palabra, para difundir esta innovación pedagógica. Entonces, muy rápidamente, ahí están los comentadores de los primeros 5 capítulos. Ustedes verán, hay expertos de Uruguay, de Renato Perti de Uruguay, Josep Puig de Cataluña, Beatriz Macedo de Uruguay, Katia González Mori de Brasil, ahora en Portugal, Pablo Cayota de Uruguay, Marcela de Chile, acá presente Daniel Filmus y 2 especialistas de la Universidad de Chile, Pepe Menéndez de España, María Rosa Tapia de nuestro equipo de CLAIS, Jus Martín del Grupo de Investigación de Educación Moral de Barcelona, Daniela Gargantini de CONICET y Universidad de Córdoba, de Católica de Córdoba en Argentina, Miguel Zabalza, especialista de UNESCO, Leticia López Villarreal, que muchos conocerán de México, Javier Valle, Carlos Javier Ávila Vega de Ecuador, Oscar Guilione, ya presentado de la Ciudad de Buenos Aires, y Miquel Martínez, exdecano de la Facultad de Educación de Barcelona. Yo acá quiero hacer un comentario que tiene que ver con lo que hablamos en la mañana antes sobre cómo formar ciudadanos democráticos en unas sociedades cada vez más intolerantes y más polarizadas. Nosotros, a propósito, habíamos invitado a esta mesa a Oscar Guilione, que está en el gobierno por un partido muy diferente del partido que representó Daniel cuando fue ministro de Educación y al que sigue representando, porque en Argentina la llamamos la grieta, que divide la polarización política en Argentina. Cada país lo llama a su manera, pero todos tenemos polarizaciones. Y una de las razones que nos da más orgullo y más alegría de este libro es que en este libro desaparecen las grietas y encontramos educadores de muy diferentes tradiciones, de muy diferentes perspectivas ideológicas, políticas, de historias personales, pero que todos han convergido en señalar lo novedoso y lo importante del aprendizaje-servicio. A mí me parece que para nosotros nos sirve la visibilidad, pero que también tenemos que leer este libro como una profunda reflexión sobre nuestra propia práctica para asumir nuevos desafíos para nuestra tarea en el aprendizaje-servicio. Luz lo va a presentar formalmente, pero como algunos de los que vienen de antes saben, Daniel participa en el seminario, ha participado de muchos seminarios aquí y en otros espacios, y fue el ministro que reconstruyó el programa de aprendizaje-servicio cuando después de la crisis del 2001 se había discontinuado, y con él creamos en el 2003 el programa de educación solidaria. Yo les voy a confesar que me resulta particularmente, personalmente significativo que en esta sala esté el exministro que recuperó el programa y el actual coordinador del programa de educación solidaria, que a pesar de todas las vicisitudes de la política argentina, sigue existiendo y sigue pudiendo desarrollar adelante la promoción del aprendizaje-servicio. Así que muchas gracias, Elmira, por esta oportunidad. Gracias, Daniel, por estar. Y Luz. Ahora sí. Bueno, y ahora sí, entonces, la presentación formal. Daniel Filmus es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación por la Universidad Federal Fluminense de Brasil, especializado en Educación de Adultos por CREFAL México. Actualmente es director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, investigador del CONICET Citra y profesor titular regular de Sociología en la UBA.
Fue ministro de Educación en Argentina, como decía Nieves, entre 2003 y 2007, y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación entre 2021 y 2023. Ha sido senador nacional entre 2007 y 2013 y diputado nacional entre 2017 y 2019. Ha publicado numerosos libros y artículos. Fue 2 veces premiado por la Academia Nacional de Educación, recibió la Orden Latinoamericana de Ciencias Sociales por su contribución en los procesos de integración regional y desenvolvimiento educacional en América Latina y el Caribe, FLACSO, y recibió la medalla Jana Moscomenius de UNESCO en reconocimiento de los logros destacados en el campo de la investigación y la innovación educativa. Daniel. Muchas gracias. Bueno, una alegría enorme y un agradecimiento enorme, Nieves, y a todos los colegas de CLAIS y de UNESCO que tuvieron la brillante idea de hacer este hermoso libro que recomiendo muchísimo, no por la parte que a uno le corresponde, sino por lo que uno disfruta leyendo las experiencias que chicos jóvenes llevan adelante desde una perspectiva solidaria. Me parece maravilloso en un país y en una región que la continuidad no es lo habitual, sino que más bien lo habitual, desgraciadamente, no son las políticas de Estado de largo plazo, sino son las rupturas, que este programa continúe y que continúe exitosamente y que llegue a tantos jóvenes, no solo de la Argentina, sino también de la región. Esto es mérito, por supuesto, de mucha gente, pero no hubiera sido posible sin el tesón, la persistencia y la insistencia de Nieves, que no se imaginan lo insistente que es, para que a todos los ministros nos convenga mucho más hacerlo que no hacerlo. Y bueno, y cuando uno creía que se estaba liberado de Nieves, Nieves nos convoca a escribir. Pocas colegas, compañeras, amigas como Nieves, que no puede tener tanto cariño, que es simplemente el traslado de la vocación que tiene Nieves por las utopías, porque lo que estamos hablando acá, y la UNESCO tiene mucha experiencia en esto, son utopías que nunca llegan a convertirse en realidad totalmente, pero, como diría el poeta uruguayo, sirven para marcar un horizonte y para seguir caminando. Entonces, en esa dirección vamos. Cuando me convocó Nieves, y ahora que muy brevemente voy a hacer uso de la palabra acá, lo primero que uno acude es a la memoria, y justamente a la memoria. Nosotros empezamos a trabajar incluso en la ciudad de Buenos Aires. Antes de ser ministro de Educación de la Nación, fui ministro de la ciudad, y ahí empezamos con este programa en el año 2000, en el peor momento de la Argentina, con una crisis terminal, una crisis que era económica, que era social, pero también una crisis política que había resquebrajado totalmente el sistema institucional. Lo importante, justamente, de la continuidad de este proyecto es que, o lamentablemente, que es cada vez más necesario. No imaginábamos allá por el 2000, y habiendo superado el 2000, en el 2003, cuando pudimos poner el premio presidencial y recuperarlo, no imaginábamos que a lo largo del tiempo los valores que transmite el aprendizaje en servicio y el movimiento de escuelas solidarias iban a ser cada vez más importantes. Incluso jamás nos imaginábamos que iba a estar en discusión también la propia existencia de la comunidad como tal, y en particular de la comunidad educativa. Yo digo esto con mucha preocupación, y creo que lo tenemos que pensar en profundidad, porque la sociedad ha ido en la dirección opuesta a la que hubiéramos querido todos que fuera. Y nos duele muchísimo que la sociedad, no digo en la Argentina, a nivel global, haya ido en la dirección opuesta. Me tocó a mí ser también partícipe de algunos de los documentos de la UNESCO, fui miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO durante 8 años, así que he estado en estas discusiones en la UNESCO muchas veces, y nosotros mirábamos para un lado, pero la realidad nos mostraba que era mucho más fuerte el individualismo, mucho más fuerte disputas, que muchas llegan a ser disputas armadas, la intolerancia,
la discriminación, la no aceptación del otro, hoy en el mundo son mucho más fuertes de lo que eran en el 2000. Entonces, si uno tuviera que definir el trabajo que hace aprendizaje y servicio, y leyendo las experiencias uno se regocija de que existan esa mirada solidaria, uno tendría que decir, más que nunca, debiera hoy ser obligatorio, entre comillas, no obligatorio porque sea coercitivo, sino obligatorio desde el punto de vista ético y moral, trabajar en esta dirección. Porque realmente vemos el mundo y como está, no nos gusta. No nos gusta el mundo como está. Y el mundo que plantea la educación, que en un momento era el mundo que uno quería, hoy pasa a ser una contracultura. Es la educación la que rema en dirección contraria a donde nos quieren llevar las miradas individualistas, las miradas que generan grietas, las miradas que generan en algunos lugares del mundo y muchos guerras, donde muchos de nuestros chicos y de nuestros jóvenes y también de nuestros adultos sufren las consecuencias. Eso nos tiene que llevar a reflexionar y a ser cada vez más militantes de este tipo de experiencias y de este tipo de libros y de esta virtuosa integración entre UNESCO y CLAIS y generar muchas otras iniciativas más que nos permitan ir en esta dirección. Yo voy a decir simplemente 2 o 3 cuestiones más teóricas o más conceptuales de por qué es importante esto. Cuando se pensó la educación, para los que somos educadores y nos formamos como profesores, como docentes o como licenciados en educación, cuando lo estudiamos a Durkheim, que es el primer sociólogo de la educación, plantea muy claro que la sociedad tiende a la división a partir de lo que él llama la división social del trabajo y que tiende a tener fuerzas muy centrífugas, tirando a cada uno que esté en lo suyo. Y él dice, para contrarrestar que la sociedad predominen estas fuerzas centrífugas donde cada uno esté con su mirada, con su perspectiva, con su religión, que no tolere al otro, existe la educación. Entonces la educación es la institución que genera las fuerzas centrípetas para que podamos vivir juntos los que somos diferentes y que podamos aprender a convivir solidariamente en un ámbito común, que es el ámbito de la escuela, donde hay una relación de respeto y de autoridad que tiene que ver con el saber, pero también hay una relación solidaria que es lo que nos permite construir el conocimiento, construir el saber a lo largo de la vida. Parafraseando a Umberto Eco divide, le dice, la diferencia entre modernidad y antigüedad es la diferencia que hay entre los caminos, los senderos y las autopistas. Si la modernidad son autopistas, algunos de ustedes deben haber viajado en autopistas, lo primero que uno quiere cuando entra en una autopista es salir. Porque todo lo que pasa en autopista es igual, no hay ninguna diferencia, que puede ser autopista de cualquier país del mundo, y todo es así. Y él dice, y nos perdemos lo que era más rico de la antigüedad, lo que era más rico de la construcción social, que son los caminos, los senderos, porque vamos aprendiendo haciéndolo. Ahora nos enseñan que la educación es multiple choice, por ejemplo, y que si uno resta lo que uno sabe al final, más o menos lo que sabía al principio, es lo que hizo la escuela. De ninguna manera. Lo principal que hace la escuela y el principal aprendizaje es el que hacemos cotidianamente en la vida con nosotros, en la vida con el docente y con ese esfuerzo enorme que hacen maestros y profesores para poder lograr, aún en condiciones muy difíciles, que haya una distribución democrática del conocimiento, pero también cualquier libro y todo lo que estudiamos nos muestra que no se puede transmitir saberes sin transmitir valores. La misma forma de transmitir el saber, está transmitiendo un valor. Si nosotros como maestros nos respetamos a nuestros alumnos, si nosotros nos respetamos con quienes trabajamos, entonces de nada sirve enseñar de memoria de que hay que ser solidario. Por eso es que se ha estudiado tanto la diferencia que hay entre el currículum explícito y el currículum oculto. Yo no puedo aprender a ser solidario porque me pregunten en un examen ¿qué hace un señor solidario? Y yo le repito, a ser solidario, a ser democrático, se aprende siendo solidario y siendo democrático. Entonces no hay otra forma que no sea el aprendizaje en servicio. Que lo podemos llamar de muchas maneras, porque las escuelas lo llaman extensión, a veces lo llaman, no importa cómo se llame. La esencia es la que plantea Claeys y la que plantea Nieves respecto de este tipo de aprendizaje. Ahora, ¿por qué
uno piensa que es cada vez más importante. Yo recomiendo mucho leer un filósofo que es muy simple de leer y es muy interesante, Byung-Chul Han, que él plantea que después de la pandemia, es decir, la profundización que generó la pandemia respecto del individualismo, la competencia y la idea de que cada uno se salva solo. Y así, dice Byung-Chul Han, como muchos empezaron a descubrir el home working, es decir, que cada uno puede trabajar en su casa y no tener relación con los otros, para nada, empieza a tener auge lo que es el homeschooling y que cada uno podría estudiar en su casa reemplazando al maestro por la computadora y a la escuela por la red. Y como sabemos por los algoritmos, solo nos llegan las opiniones que tienen que ver con las opiniones nuestras, solo recibiríamos información que reafirmaría, por ejemplo, si nosotros tenemos una perspectiva discriminadora, nuestra perspectiva discriminadora, porque así funcionan las redes. Y viviríamos, en vez de una nota, de un examen que exige un esfuerzo de poner la colita en la silla y estudiar, viviríamos buscando el éxito a través de los likes. ¿Cuántos likes tengo? Entonces, bueno, Byung-Chul Han analiza, y bueno, hay muchas películas y documentales que analizan cómo incluso chicos y chicas se llegan a suicidar cuando no tienen la cantidad de respuestas que esperan. ¿Qué es lo que hay contra eso? No, ya la escuela había perdido el monopolio del saber cuando apareció la televisión y aparecieron otros mecanismos audiovisuales y tuvo que incorporarlo. ¿Qué es lo que hay contra eso? Contra eso está la escuela. No quedan otras instituciones que no sea la escuela para generar esa contracultura, para que vuelva a ser la cultura hegemónica que tenga que ver con la solidaridad, con la convivencia entre distintos y con el respeto enorme que me merece el otro porque era diferente. Fíjense, con nosotros cuando éramos chicos, soy el más viejo de la sala, así que tengo autoridad para decirlo, nos daba vergüenza. En la escuela íbamos todos en el barrio. Todos íbamos a la escuela pública y estábamos en esa escuela y muchos teníamos padres, en la Argentina más de la mitad eran inmigrantes, así que muchos teníamos padres que tenían alguna tonalidad y hablaban y nos daba vergüenza que nuestro padre venga a la escuela porque mostraba que era extranjero. Y los chicos que venían de hijos de pueblos originarios también, o más todavía, porque pensábamos que quizás este país tenía más que ver con los inmigrantes que con los pueblos originarios. Eso la escuela lo fue cambiando. Hoy en día cualquiera de nosotros, docentes, llama a los abuelos para mostrar justamente que la diversidad es la forma de aprendizaje. Si sos distinto, no tenés que avergonzarte. Si sos distinto, tengo algo para aprender de vos. Y eso es un eje central para nuestra escuela y eso debemos recuperarlo. Debemos estar orgullosos. No tenemos que esconder nuestra escuela porque ahora las redes parecen dominantes. Tenemos que, orgullosos, exhibir la cultura que desarrolla la escuela y la cultura solidaria que nosotros vemos que los chicos naturalmente tienen, porque lo que hay que hacer es desarrollarlo. La escuela muchas veces lo que hace es evitar que eso se despliegue. Pero los chicos son naturalmente curiosos, ¿sí? Son todos científicos, todos quieren, los porqués de los chicos no tenemos, los padres no tenemos cómo contestarlo, ¿no? Así que naturalmente los chicos son naturalmente solidarios. Entonces, la cuestión es cómo la escuela promueve eso y genera a partir de la escuela, en la relación con el medio, una convivencia distinta donde no haya lugar para las grietas o habrá lugar para la diferencia de opiniones y bienvenida sea, habrá lugar para la diferencia de historia, bienvenida sea, pero es para el complemento. Insisto, no quiero hablar de nuestro país, pero uno lo ve en los migrantes. El Papa Francisco acaba de ser muy enfático justo ayer respecto del tema de los migrantes y la intolerancia que hay respecto al que es diferente. Y quiero decirlo, hace poco también tuvimos un hecho, tenemos muchos, pero el del fútbol y en la Argentina, y de la cuestión de la discriminación como algo natural. Entonces, termino. Me parece que leyendo estas experiencias, que viendo este libro, que analizando la tradición y la trayectoria que tiene Clays y que hay de este proceso, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, tenemos que recuperar esta mirada de la escuela. No tenemos que tenerle miedo a las redes,
miedo a los celulares, sino que la escuela nos tiene que enseñar a usar esas redes y esos celulares que los tenemos cotidianamente y no podemos evitar, y es buenísimo que así sea, como instrumento para ser solidarios, como instrumento para juntarnos con los otros, como instrumento para recuperar, como empezamos, la utopía de un mundo en paz, de un mundo donde todos puedan vivir con dignidad, un mundo donde aprendamos del que es diferente y que reconozcamos que la diferencia no significa desigualdad. CLAIS y la perspectiva de la UNESCO combaten la desigualdad, no la diferencia. La diferencia enriquece, la desigualdad margina. En esa perspectiva me parece que hay mucho para trabajar. Hemos estado en este salón, Nieves, muchas veces, y en otros salones también. Hemos estado recorriendo el país, hemos estado en la Casa de Gobierno entregando el premio, hemos estado en muchos lugares, no nos cansaremos de estar, porque si hay algo que tenemos los docentes, es justamente la perseverancia, la insistencia que nos enseña Nieves para construir un mundo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por iluminarnos con tus palabras. A todos los panelistas, todas las panelistas, espero que hayamos sido suficientemente convincentes para que todos salgan corriendo a leer el libro y a compartirlo también. De nuevo, como decíamos, pueden descargarlo con el QR que ya tenemos, pero también de la página web de CLAIS. Cuantos más somos hablando de estos temas, más capilaridad generamos también. Entonces, además de todo lo que hacemos, está bueno sistematizar nuestras experiencias, compartir todo lo que estamos compartiendo en estos días para que cada vez seamos más y ojalá la utopía esté cada vez más cerca, tomando esta mirada de la utopía de Daniel. Muchísimas gracias.